Bienvenidos todos una vez más a la Escuela Diocesana de Oración, hoy ya en su edición número 157. Aprender a orar orando con los grandes maestros de oración, en esta ocasión con los grandes maestros bíblicos de oración en el Antiguo Testamento. Hoy el señor arzobispo nos hablará sobre la oración de Judith. Este se resume en los puntos más importantes de la oración de Judith, también conocida como la oración de los nudos, pues Judith suplica a Dios que deshaga los planes enemigos como se deshacen los nudos. Judith ora a Dios antes de ejecutar su plan para liberar a su pueblo, mostrando humildad, fe y confianza total en la justicia divina. Es una plegaria intensa y conmovedora en la que Judith clama al Señor por la liberación de su pueblo. En ella Judith se postra en tierra, se cubre de ceniza y en el momento en que se ofrecía el incienso vespertino en el templo de Jerusalén, eleva la súplica a Dios, recordando las acciones pasadas del Señor en favor de Israel y pidiendo fuerza y sabiduría para enfrentar a los enemigos que amenazan con profanar el santuario y destruir la ciudad santa. En resumen, son estos puntos su oración. Invocación al Dios de sus antepasados. Judith clama al Dios de su padre Simeón, recordando hechos pasados donde Dios actuó con justicia. Reconocimiento de la omnipotencia de Dios. Reconoce que no hay fuerza que pueda resistirse a Dios ni en el cielo ni en la tierra. Humildad ante la grandeza divina. Judith se presenta como sierva, reconociendo su pequeñez y la necesidad de la ayuda divina. Clamor por la justicia. Pide que Dios mire la prepotencia de los enemigos y su deseo de destruir al pueblo elegido. Petición para que Dios confunda los planes del enemigo. Ruega que se deshagan sus consejos y se anuden sus lenguas, como quien enreda los nudos de sus planes perversos. Súplica por fuerza y sabiduría. Pide valor y palabras adecuadas para cumplir su misión sin pecado. Y finalmente, firme confianza en la intervención divina. Judith cree que Dios escucha las oraciones de los humildes y actúa con poder y misericordia. Escuchemos ahora a nuestro profesor de Biblia que nos introduce en este tema. Nos volvemos a encontrar ante Jesús, hecho Eucaristía, pan vivo por la vida del mundo, para continuar en esta escuela de oración a aprender a orar, orando con los grandes personajes de la historia de la Biblia. Si la vez pasada nos deteníamos en la oración de la reina Esther, hoy queremos acercarnos a la de Judith, cuyo libro solo se encuentra en el canon católico. El nombre de Judith significa sencillamente la judía. En ella están representadas todas las mujeres del pueblo hebreo que a lo largo de su historia han ayudado a que Israel sobreviviera aun en medio de muchas vicisitudes y peligros. El libro de Judith tiene dos partes. La primera de ellas, que ocupa 7 capítulos, está centrada enteramente en las acciones del rey Nabucodonosor, que organiza una campaña militar para someter a todos los pueblos de la tierra. En el colmo de su locura, el rey ordena que todas las lenguas y todas las naciones le proclamen y lo adoren a él como Dios. Estos primeros capítulos del libro están llenos de acciones y de palabras llenas de orgullo y de arrogancia por parte del rey. Nada ni nadie parece tener poder para oponerse a él. Es la imagen de los grandes imperios y de quienes a lo largo de toda la historia han pensado que la vida comenzaba y terminaba con ellos, de quienes se tienen en tan gran valor que incluso rivalizan con el mismo Dios,
hasta pretender sustituirlo, reclamando de los demás el tributo que solo se debe al único y verdadero Dios. Llevando a cabo el afán expansionista del rey, el general Holofernes llega a Judá y se presenta ante la ciudad de Betulia como el último obstáculo para conquistar la capital, Jerusalén. Para lograr este objetivo, somete a un cruel asedio a la ciudad de Betulia. Cuando todo parecía perdido y los jefes de la ciudad se disponían a capitular, ya en la segunda parte del libro, Dios suscita a una mujer, Judith. Es viuda, con lo que esto significaba en aquella época de indefensión. Pero a la vez el libro destaca su belleza, su sabiduría, su prudencia y su piedad. Judith, con gran valentía, echa en cara a los jefes de su pueblo su falta de fe en Dios y, confiada en Él, se propone salvar a su pueblo. Para ello, ayuna y ora. Su oración tiene lugar a la misma hora en que se ofrecía en Jerusalén el incienso de la tarde. Su confianza en Dios y su disposición a arriesgar la propia vida por el pueblo es el mejor incienso que sube al cielo. En su oración ve la presencia y la actuación de Dios a lo largo de la historia. Oh Dios, tú hiciste las cosas pasadas, las de ahora y las venideras, y solo sucede lo que tú dispones. A la vez presenta a Dios la arrogancia de Asiria. Mira a los asirios, orgullosos de sus caballos y jinetes, engreídos por la fuerza de sus infantes, fiados en sus escudos y en sus lanzas, en sus arcos y en sus hondas, que no reconocen que tú eres el Señor, quebrantador de guerras. A continuación se presenta en su debilidad y pide la ayuda de Dios. Mira ahora y escucha a esta viuda. Abate su soberbia por mano de mujer, porque no está en el número tu fuerza, ni tu poder en los valientes, sino que eres el Dios de los humildes, el defensor de los pequeños, apoyo de los débiles, refugio de los desvalidos, salvador de los desesperados. Esta es la clave de su fe, de su oración y lo será también de su victoria. Así, acompañada solo de su criada, conseguirá introducirse en el campamento y en la tienda de Holofernes, seducirlo y finalmente vencerlo con su propia espada, como si se tratara de un nuevo David en versión femenina que vence de nuevo al desafiante Goliat. El libro de Judith nos abre a contemplar una certeza misteriosa. Dios, en su designio, hace caer el peso de la historia y de la salvación sobre unas pocas personas o incluso sobre una sola. En la plenitud de los tiempos, todo el peso del mundo y de su salvación va a recaer sobre Cristo, el varón de dolores. Conviene que uno sufra por el pueblo. Él se va a exponer a la muerte para vencerla desde dentro. Y junto a Cristo vemos también a María, viuda como Judith, en el momento del Calvario, de cuya colaboración con su Hijo va a venir la victoria definitiva sobre el maligno, opresor de toda la humanidad. Ciertamente, la fuerza de Dios no se realiza en la fuerza de los hombres, sino en la debilidad, en la pequeñez y en la humildad de quienes confían en Él y a Él encomiendan su vida.
Volvemos a tener una gran mujer, Judith es una de las grandes orantes de la Biblia, como hemos visto Esther, y por supuesto la gran orante es María, nuestra Madre, la Virgen, ¿no? Pero que todas ellas nos van descubriendo aprender a orar orando, que es el objetivo de nuestra Escuela Diocesana de Oración. Yo me atrevería a decir que Judith es una mujer que siempre es actual, porque en su relación con Dios va a potenciar como 3 claves que vamos a ver hoy, ¿no? Y que nos lo han explicado desde el delegado de espiritualidad, como también el Juan Félix como biblista, ¿no? Primero es la mujer que ora con los puentes. Es una mujer, podríamos decir, de puentes, no de muros. Yo recuerdo siempre esa frase de San Juan Pablo II, cuando fue a Israel y ya se estaban construyendo aquellos muros inmensos, kilómetros y kilómetros de muro, ¿no? Y el Papa San Juan Pablo II decía: no hagáis muros, cread puentes. Los puentes son los que unen, los muros son los que dividen, ¿no? Y en ese sentido, Judith es una mujer de puentes. Se sitúa delante de Dios creando puentes. Primero, el puente de la unión de ella con el Señor, al que ha oído hablar a sus antepasados, sabe que es el Dios de Israel, ¿no? Podríamos decir hoy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿no? Es un poco también algo que el Papa Francisco recordaba, que qué importante es en la oración hacernos memoriosos, decía él. O sea, traer a la memoria, es ahora que hacéis muchos de oración, lo que estáis aquí, en vuestro turno de la adoración perpetua, esa hora de oración a veces uno tiene que presentar a Dios su vida, sus nombres, la gente que lleva en el corazón y hacerse memorioso, que es crear puentes de unión con Dios para tener en el corazón un gran agradecimiento. O sea, solo los que son memoriosos, solo los que agradecen han encontrado el camino de la santidad. Y de hecho, en la Pascua estamos diciendo que Jesucristo es el santo y feliz Jesucristo. Eso lo hemos cantado en la vigilia de Pascua, el santo y feliz Jesucristo, ¿no? Esta mujer, Judith, vive algo que es importantísimo en la vida de oración. Es lo que llamaríamos una relación, como también otras desatanudos, como nos explicaba Jesús, desatanudos, las dificultades que va teniendo las va solucionando, no se queda en las pegas, no se queda en las dificultades, sino que vive las dificultades como retos, que es como tiene que vivirla un cristiano. Las dificultades son retos para solucionar, no para quedarme en ellas, ¿no? Es verdad que yo le digo muchas veces a los sacerdotes y a los religiosos y a los laicos, que también os lo digo a vosotros, como que el obispo, como el sacerdote, como el padre de familia, los padres de familia, la madre, tienen que tener como 3 carpetas. Primero, una carpeta que es lo que tiene solución en esta vida. Y lo que tiene solución, hacerlo ya, no esperar. Esto tiene solución, como cuando hay un tratamiento para una enfermedad, ya. Es la primera carpeta que tiene que tener una persona. Esto que estoy viendo tiene solución, hagámoslo ya, no esperemos. Hay cosas, segunda, que tienen solución, pero hay que esperar. Como cuando te han dicho que tienes catarata en los ojos, pero hay que esperar que se haga. Pues hay que esperar. O cuando esta persona hay que darle tiempo, vamos a esperar. Y ahí estaría la frase preciosa del hermano Rafael: toda la ciencia consiste en saber esperar. Y a veces estropeamos las cosas por no saber esperar. Y luego viene tercero, la otra carpeta es lo que no tiene solución. Y en la carpeta de las cosas que no tienen solución hay que dejarlas en el baúl de los recuerdos. No tiene solución. Nos pasamos la vida pegándonos cabezazo con cosas que no tienen solución. O que la solución no depende de mí. No depende de mí, ¿no? ¿Qué más quisiera yo, no? Como decía una vez, le escuché a un provincial
los religiosos, algo que me hizo mucha gracia en un encuentro de vida religiosa, y de cómo animar a los que no quieren animarse. ¿Cómo animar a los que no quieren animarse? ¿Cómo ayudar a los que no quieren ser ayudados? Muy difícil, ¿no? Hay cosas en nuestra vida. Entonces yo creo que esta mujer, Judith, se sitúa delante de Dios creando puentes, es decir, puentes de solución en su relación con Dios. Para toda oración cristiana ya tiene unos componentes que le hemos estado repitiendo continuamente en nuestra escuela diocesana de oración, que ya se dispara en miles y miles de visualizaciones en todo el mundo. Y además, gracias a Dios, cada vez vamos avanzando y ya tenemos un proyecto de que nos durará muchos años, donde este año estamos viendo los grandes maestros de la Biblia, como Judith, como Esther la vez pasada, como nos tocará dentro de poco Daniel, el profeta Daniel. Nos va tocando gente, pero luego tenemos todo el año que viene dedicado a los salmos y otro año dedicado a los grandes orantes del Evangelio y otro los grandes orantes del Nuevo Testamento. O sea que tenemos para rato. Pero nosotros decimos que la oración cristiana se hace por Cristo, con Él y en Él. Y mirad, toda oración cristiana, como la hacéis vosotros y todos los que estamos aquí, primero tiene que caerse en la cuenta de una presencia. Yo le miro y Él me mira. La oración cristiana comienza con una presencia, se vive en una presencia, se acaba en una presencia. Por ejemplo, no hay oración cristiana si no se invoca al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones, forma en nosotros el mismo corazón de Cristo. De hecho, el gran fruto de la Pascua es Pentecostés. ¿Y qué es Pentecostés? El don del Espíritu Santo que nos ha concedido Jesucristo desde el seno del Padre. Por tanto, no hay oración cristiana sin presencia. No hay oración cristiana, por supuesto, sin invocación al Espíritu Santo. No hay oración cristiana sin palabra de Dios, como estamos viendo en estos momentos con Judith. No hay, desde luego, oración cristiana si no hay una acción de gracias, si no hay una petición de humildad, como hace también Judith, que pide a Dios por su pueblo con tantos y tantas dificultades, y crea puentes de unión con Dios, de unión con su pueblo, de unión con la gente. Crea puentes, no muros. Los muros, los que crean muros, ya saben que les toca la tercera carpeta, no tiene solución. Si yo en mi relación con mis hijos, con mis amigos, en mi parroquia, creo un muro, ya está todo colapsado, desde luego. Y luego no hay oración cristiana, desde luego, si no vivo supuestamente esa presencia de Dios, sabiendo que es trato de amistad con que sabemos que nos ama, como decía Santa Teresa de Jesús. Esto lo hemos repetido mucho en la oración cristiana, en estas casi 160 catequesis que hemos dado durante estos años. Pero es que además no hay oración cristiana si uno no vive en una actitud de conversión, es decir, de cambiar el corazón para que vivamos con los sentimientos de Cristo. Judith se sitúa como puente, como desatanudos, que también lo veíamos anteriormente. Es una mujer que se sitúa delante de Dios desde su pobreza, desde su humildad, desde su fragilidad de persona humana. Se sitúa delante de Dios, como cuando venimos nosotros a la oración, ¿no? Cuando oramos nosotros, ¿por qué oramos? Pues porque realmente necesitamos crear puentes de unión con Dios. Es verdad que Él se acerca a nosotros, pero somos nosotros los que muchas veces no nos enteramos. Y la oración viene a ser la oración como esa emisora que de pronto estamos y conectamos con el Señor. Es como tener cobertura con Dios, eso sería la oración. Me pongo en cobertura con Dios. Y eso es lo que esta mujer, Judith, vive. Judith vive primero una relación con Dios que crea puentes, que desata nudos, esos nudos que les ha ido metiendo lo que está viviendo ella en un contexto político complicado, difícil, con sus enemigos. Ella sabe y tiene mucha conciencia de sus raíces, del pueblo elegido de Israel. Ella siente en su corazón y agradece todo lo que Dios ha hecho con su pueblo y con su gente. Segundo, es una oración que vive con los pies en el suelo. Es decir, ella sabe que tiene enemigos y que los enemigos son muy fuertes. A veces queremos una vida espiritual que lo que construimos es invernaderos.
Los invernaderos no es realidad, es un contexto que tú creas que está bien para ir creando unos tomates, unas lechugas, eso es el invernadero, pero el invernadero no es la realidad de la vida. La realidad de la vida es que normalmente cuando toca las lechugas toca, cuando toca los tomates toca, y cuando toca, pues bien, porque es su momento, ¿no? Como los árboles frutales en su momento. Ella es una mujer realista en su vida de oración. Ella es una mujer que ora con el corazón puesto en Dios, que ha creado esos puentes, pero con los pies en el suelo. Los pies en el suelo. Y sabe que tiene enemigos. Ahora, no se amedranta ante sus enemigos. Yo os he contado muchas veces que vivió cuando yo estaba en Valladolid, de director del Centro de Espiritualidad del Corazón de Jesús. Yo recuerdo que vivió con nosotros durante un año, una religiosa monástica. Le mandaron a la comunidad a hacer una experiencia de oración, de estudio también. Yo recuerdo que me decía ella con mucha sabiduría: don Francisco, ¿sabe lo que me he convencido? Que la mayoría del sufrimiento de nuestra vida son por cosas que luego nunca suceden. Pero nos pasamos la vida sufriendo. Y el que ha sufrido en su corazón como si tuviese un cáncer, aunque no lo tenga, lo ha vivido. Y el que ha sufrido porque tiene miedos y peligros y enemigos, aunque luego no se... La mayoría del sufrimiento de nuestra vida han sido a veces por cosas que luego nunca han sucedido. Habrán sucedido otras, yo no digo. La cruz es patrimonio de la humanidad. La cruz, y eso yo creo que a Judith le ayuda a situarse con un realismo de la encarnación. Esto es una frase que a mí me encanta y que la gente que tiene una vida profunda de oración y es madura en la fe te lo dice: estoy viviendo el realismo de la encarnación. ¿Cuál es el realismo de la encarnación? Pues Jesús, que cuando nace vive en Nazaret, y es el realismo de la encarnación, que no llega a fin de mes San José y la Virgen, que tiene frío, que enferma, que tiene sus dificultades, que tiene que ir a rezar a la sinagoga con frío, cansado, aburrido. Ese es el realismo de la encarnación, que no quita los obstáculos ni los enemigos, pero los enfrenta desde el amor de Dios y los vence, Mirad, la carta de Romanos 8, que a mí es una carta que me encanta, es la que se lee, por cierto, en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, Romanos 8, y es la que más cita el Papa Francisco en Dilesis Nos. Dice algo que a mí me impresiona mucho la carta a los romanos: en todo vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Muy atrevida esta frase, Dice San Pablo que si alguien tiene experiencia de dolor, de naufragios, de haberles pegado golpes, de haber sufrido, ese ha sido San Pablo. Y dice él: en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado, como puede decir Judith. ¿Y qué va a decir Pablo después? ¿Quién me podrá apartar del amor de Cristo? Nadie. Ni la aflicción, ni la angustia, ni la persecución, ni el peligro, ni la espada. En todo vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado, porque nadie me podrá quitar el amor de Jesús. Mirad, esta es la experiencia de Judith en su relación con Yahvé, con Dios. Es una confianza de que sus enemigos no quedará ningún enemigo. Eso se lo dijo también el corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque en un momento difícil y complicado. No te preocupes, tendrás enemigos. Enemigos tenemos todos, Tendrás enemigos, Judith, pero no te preocupes, que los barreré a todos y no quedará piedra sobre piedra. Y esto es verdad. Y esta es nuestra propia experiencia cuando uno contempla a Jesús. ¿Dónde están tus enemigos? ¿Os acordáis cuando aquella mujer adúltera están todos allí para golpearle y para tirarle las piedras y que van tirándolas una por una, empezando por los más viejos? Juan 8. Cuando tiene eso, Jesús pregunta, como le pregunta Yahvé a Judith y le pregunta Jesús a aquella mujer sorprendida en flagrante adulterio: ¿dónde están tus enemigos? Pues yo tampoco te condeno, dice Jesús. Anda, vete y no peques más, vete en paz. Esta segunda clave es importante, pero claro, hoy estamos en un mundo
en el cual la persona humana es muy frágil. Las generaciones que están surgiendo son generaciones muy frágiles, no están acostumbrados al sufrimiento, no están acostumbrados a superar dificultades, no están acostumbrados a enfrentarse con la realidad de la vida. Lo que procuran por todos los medios es, más que enfrentarse al enemigo y vencerlo, vivir en invernaderos, en burbujas. Pero los enemigos existen. Judith lo sabe. Como existe la enfermedad. Yo me acuerdo que estando un día en Valladolid, llega una chica joven de una Pascua con jóvenes, venía de Cataluña. Y don Francisco, he estado en una Pascua, vengo convertida, maravillosa. ¿Sabe lo que he descubierto en esta Pascua? Que todo es alegría, que Cristo ha resucitado, que todo es alegría, que ya no hay sufrimiento ni dolor, que ya no hay... Digo, chico, eso está mal planteado, le dije yo a esta mujer. Está mal planteado. Pues acabo de llegar yo del Sanatorio del Sagrado Corazón de Jesús, que está enfrente, y he dado esta mañana de domingo de resurrección 3 unciones de enfermos, que se están muriendo gente. ¿Cómo puedes decir que no hay dolor, muerte y sufrimiento? Otra cosa es que el Señor ha vencido a la muerte, eso sí, y ha vencido al pecado, y ha vencido todos, claro que sí. ¿Cómo se sitúa Judith? Judith se sitúa desde ese realismo de la encarnación del Verbo. Se sitúa, lo que decía antes, sabiendo que tiene enemigos, primer punto. Segundo, que los puede vencer. Y tercero, que en Cristo nosotros hemos vencido a los 3 grandes enemigos del alma, que es el mundo, el pecado, el demonio y la carne, ¿no? Hemos sido vencidos por Cristo, con Él y en Él hemos vencido. Y esto yo creo que esta mujer, Judith, que a mí me parece apasionante, ¿no? Cuando uno lee el Antiguo Testamento desde el corazón de Cristo, ¿no? Cuando uno lee toda la palabra de Dios, pero sabiendo que ahí late el amor de Dios y late ese corazón abierto de Jesús, pues la vida tiene otro sabor, ¿no? Tiene otra realidad. Y claro que tenemos los pies en el suelo, y claro que sabemos de que hay gente que son enemigos del Señor, de la Iglesia, de mi vida. Claro que lo tenemos, lo sabemos. Y por eso, para alegría de mis amigos, soy feliz. Y para tristeza de mis enemigos, también soy feliz. Porque si no, sería al revés. Mis enemigos lo que quieren verme es hundido. Y mis amigos que me quieren, lo que les dolería sería verme hundidos. Por eso, para alegría de mis amigos, que son muchos, y tristeza de los enemigos, que también tengo algunos, soy inmensamente feliz. Soy inmensamente feliz con el Señor. No feliz, sino feliz con el Señor. Con tan buen amigo todo se puede padecer, decía Teresa de Jesús. Y por último, tercero, la primera clave es, diríamos, puente. La oración de Judith es una oración de puentes, de desatanudos, como también estaba anteriormente, vimos en Esther. Es una mujer que vive la pasión por Dios, pero desde los puentes. Sabe que todo tiene solución cuando se vive desde el amor de Dios, aunque haya que saber esperar. Y la segunda clave, parece que es súper clave en todo y que se ve clarísimamente en Judith, es la mujer que vive siendo lo que llamaríamos el realismo de la encarnación, que esto es muy equilibrado, muy sereno, ¿no? No es una espiritualidad de florecitas, en el sentido de cosas así, pero sin ninguna sustancia. No es un espiritualismo, que es como una especie de refugio ante la adversidad, pero negativamente, sino es el hombre o la mujer que se sitúa delante de Dios sabiendo que puede vencer a sus enemigos, aunque los tenga, y que el amor es más fuerte que el pecado, que el dolor y que la muerte, y que hemos vencido fácilmente, como hemos iluminado el texto de Judith desde la carta a los romanos. Vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Tercero, que esto también es esencial en la oración de Judith y también en nuestra propia oración. Mirad, la tercera clave que yo creo que se ve en Judith, por lo menos lo que yo he descubierto rezándola, porque conviene que los textos que la Escuela Diocesana de Espiritualidad nos ofrece para que podamos ir leyendo estos textos, ¿no?, podamos un poco profundizar.
La última palabra que yo diría es que la clave de Judith es una inmensa confianza. Si queréis, que es propio de los orantes, sé de quién me he fiado, que también lo dirá San Pablo, sé de quién me he fiado y estoy persuadido de que el Señor siempre lleva a buen término la obra que empieza en mí. Ella tuvo una llamada, Judith, muy delicada por parte de Dios, una misión con su pueblo. Va a pasarlo mal, pero sabe de quién se ha fiado. Dios no elige a los capaces, sino que capacita a los que elige. Gente que se pasa la vida, ay, es que yo no sirvo, ay, es que yo no valgo, es que yo no puedo, ay, ¿quién sirve y quién vale para ser padre de familia? ¿Quién te ha enseñado a ser padre o madre de familia? Que es una responsabilidad inmensa, por lo menos tanto como ser obispo. ¿Quién te ha enseñado a ti a muchas cosas? O sea, es decir, la responsabilidad es inmensa, ¿no? Pues ella ¿cómo reacciona? ¿Quién está capacitado, y por ejemplo, para una vocación, para ser sacerdote? Nadie está capacitado. Dios elige y capacita a los que elige, o para ser padre de familia, o para ser religiosa, o para consagrar la vida a Dios, o para ser una religiosa contemplativa, para ser una monja de un monasterio. ¿Quién sirve para eso? ¿Quién vale? Si no es porque todo es don de Dios, todo es regalo, ¿no? Entonces, Judith se sitúa en las almas grandes, que en vez de pasarse la vida dándose vueltas al ombligo, que hay mucha gente que lo hace, deshojando margaritas, si quiero, no quiero, si quiero, no quiero, si puedo, no puedo, eso es deshojante margaritas. Lo que se lanza es a la piscina de la vida interior, de la vida de oración, de la santidad, se tira de cabeza a la piscina, sabiendo que Dios te cuida. Porque como no te tires a la confianza, como se tira ella a defender a su pueblo, como se tira ella a saber que el Dios de Israel, ante el peligro de que van a invadir Jerusalén, la ciudad santa, y ella tiene ese miedo, y todas esas realidades que ella vive, en el fondo lo vive con una gran confianza. Una gran confianza. Eso se cuenta ahora que estamos felices y contentísimos, como hemos estado siempre con el Papa León XIV. Hemos tenido un milagro de gozo, de alegría, de comunión con este gran hombre, ¿no? Al cual tiene tanta relación y tanto afecto como nos tiene a Toledo. Estuvo en Oropesa, estuvo en Talavera, está en Toledo, cuando fue general. Yo, que fui durante 5 años profesor de teología en los agustinos, en Valladolid, sí que recuerdo que iba mucho por allá cuando fue general de los agustinos. Cuando estamos viviendo esta realidad y este gozo, ¿no? Yo recuerdo una anécdota de Juan XXIII que me hizo mucho bien. Cuando sale elegido Papa Juan XXIII, el Papa bueno, San Juan XXIII ya, que siempre recomiendo que leáis un libro que escribió que se llama Diario de un alma, que lo escribió él, es una preciosidad. Muy parecido, Teresa de Lisieux, que es un libro que hemos recomendado siempre, escribió Historia de un alma, que es distinto. Pero Juan XXIII fue escribiendo cosas titulada Diario de un alma. Y lo bueno que tiene es que cuenta su propia experiencia en los sufrimientos que tiene. Por ejemplo, lo que le costó la obediencia. Dice con mucha gracia en Diario de un alma: me mandaron a Turquía provisionalmente. Una especie como de denuncio, para tapar agujeros. Me mandaron provisionalmente durante 13 años provisionalmente, lo cual es de risa, claro. Pero explica su sentido del humor y de obediencia. Me mandaron provisionalmente 13 años. Fíjate, y no se queja. Probablemente Juan XXIII es el personaje más querido en Turquía. Yo estuve en Turquía hace unos años, estuve haciendo la ruta de Pablo, y no había iglesia, no había sitio donde hubiese un monumento a Juan XXIII. Le llamaban el amigo de Turquía, el hombre bueno, ¿no? O sea, bueno, pues hay una anécdota de Juan XXIII que es buenísima y que explica
un poco lo que vive Judith en esta tercera y último punto que estamos meditando sobre la oración de esta gran mujer, de esta mujer de Dios seducida, ¿no? Judith es una mujer seducida. Dice que una vez no podía dormir Juan XXIII, recién nombrado Papa, como le puede pasar quizás a León XIV cuando veas las dificultades, los problemas. Se ha fiado de Dios. La serenidad con la cual aparece este hombre significa que es un hombre que está en Dios, como le pasa a Judith, ¿no? Y dice que un día no podía dormir, y en esas noches bellísimas de Roma, yo viví bastantes años en Roma, y es una ciudad que se ve mucho a las estrellas. Allí cuando llega la primavera romana y das unos paseos por allá o te vas a tomar un helado a veces y vuelves al Giolitti o a algún sitio de estos, es muy bonito cómo se ven, como no tiene muchos edificios altos, se ve realmente el cielo cuajado de estrellas, ¿no? Y él dice que salió al balcón, se puso no era capaz de dormir, y subió y dice, Dios mío, menudo lío estoy metido. Un poco como Judith, menudo lío es esto, menudo jaleo, ahora ¿quién saca adelante todo esto, no? Y dice que sintió, dice, bueno, ve por su oración, incluso mirando al cielo estrellado, dice, y que pensó, pero ¿quién lleva a la iglesia? ¿El Espíritu Santo o Juan, que soy yo, Juan 23? Y dice él, pues el Espíritu Santo. Dice, pues Juan, a dormir y a descansar. Y eso fue, a descansar. Lo cuenta él. A veces, ves, este planteamiento, por ejemplo, no lo tiene Judith. ¿Por qué no lo tiene Judith? Pues porque sabe que su vida está en manos de Dios. Rezad esa oración tan preciosa de Chade Foucault, que también en la primera etapa de nuestra Escuela Diocesana de Oración, alguna vez comentamos los santos, grandes santos, San Carlos de Foucault, porque ya es santo, ¿no? Y pone esa oración de abandono, Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Bueno, esa oración tan bellísima de Chade Foucault, ¿no? Yo creo que en ese sentido podemos decir que nuestra oración, como la de esta mujer, tiene que ser una oración seducida por ser puente, seducida por saber que vamos a vencer a los enemigos en el amor de Dios y seducida sobre todo por la confianza, porque sé de quién me he fiado. Si esto en nuestra vida se vive, hay algo precioso que ocurre en nuestra existencia y es que nuestra vida se transforma según los sentimientos del corazón de Cristo. Y esto en el fondo es lo que estamos descubriendo. Mirad, todo hombre que se pone o mujer en sintonía con Dios le crecen las alas del amor y de la libertad. Por eso yo sostengo y por eso estoy dedicando mucho de mi ser de obispo a todo esto, a la Escuela Diocesana de Oración. Yo creo que soy el único obispo en el mundo que doy el mes ignaciano a la luz del corazón de Cristo. Que llevo 30 años de mi vida. En el mes de agosto me encierro en la Casa de Espiritualidad, ahora en Toledo, antes en Cáceres, antes dio 12 años en Valladolid y doy el mes ignaciano. ¿Por qué? Porque mirad, el gran descubrimiento de la vida es la unión con Cristo y eso se vive en la oración. Quien no tiene vida de oración no tiene unión vital con Cristo. Le falta, como la persona que no está enamorada, la persona que no vive enamorada del Señor, que no vive enamorada de lo que vive, pues es una persona que vive en blanco y negro su vida, está claro. Y es en la oración donde se estrena cada día la vocación, donde se estrena cada día el amor de Dios, donde con Judith podemos decir que podemos una y otra vez repetir, con María nuestra Madre, ahora en este mes de mayo dedicado a ella, pues podemos decir una y otra vez, sé de quién me he fiado y estoy persuadido de que el Señor que me llamó, que me eligió, llevará a buen término la obra que empezó en mí. Postrando mis rodillas a tus pies,
estarías cuando te necesitará. Me contó de aquella paz en tu presencia que nos encuentra cuando estamos en tu ausencia. Alguien me dijo que no importa si es la noche o la mañana, que no hay hora para acercarme a ti. Para oírte no hace falta complicarlo, solo abrir mi corazón hasta escucharlo. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar, para que se haga en mí tu voluntad. Te doy gracias porque has hecho demasiado, que por mí hasta tu sangre has derramado. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar y que se haga en mí tu voluntad. Te suplico tu perdón si te he ofendido. Haz que para siempre sea mi corazón como el de un niño. Nos trae hoy su testimonio en la Escuela de Oración José Martínez Conde Sotomayor, casado con Margarita desde hace 28 años y ambos padres de 2 hijos de 18 y 26 años. Es vecino de Illescas, pertenece a la parroquia de Santa María y trabaja como autónomo en una gestoría asesora de empresa. Él dice que renovó su fe o renació en la fe en uno de los retiros de Emaús. También en su familia hubo un sacerdote, don Manuel Martínez Conde Ortega, el que fue párroco bastantes años de la parroquia San Juan Bautista de Yuncos. Escuchamos su testimonio. Muchas gracias a don Francisco y a don Jesús por invitarme a mi testimonio, poder ofrecer mi testimonio ante la gente. Y lo primero que quiero expresar es mi profundo agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo por lo maravilloso e incondicional de su amor y por cómo ha cambiado mi vida al encontrarme con Él. Como ha dicho don Jesús, me llamo Pepe, tengo 55 años, soy vecino de Illescas, casado con mi esposa Margarita, una gloria y mi ángel de la guarda. Y tengo 2 hijos de 26 y 18 años, otras 2 bendiciones. Trabajo de autónomo desde hace más de 30 años en mi gestoría, donde me dedico a asesorar a empresas. Y nací un 20 de octubre de 1969 en una familia cristiana y mis padres me bautizaron a la semana siguiente, un 26 de octubre de dicho año, por lo cual quiero dar las gracias a mis padres por haberme dado la vida, pero sobre todo por haberme bautizado, ya que ese día me incorporé como hijo de Dios. Lo primero que tengo que decir es que mi renacer, mi conversión, fue a través de un retiro de Emaús que hice en una fecha señalada hace un poco más de 2 años, el 10 de febrero de 2023. Me acordaré toda la vida de esa fecha. Mi testimonio lo voy a dividir en 3 etapas. Una etapa antes del retiro, donde voy a describir brevemente cómo ha sido mi vida antes de nacer, desde que nací, durante el retiro de Emaús y después de dicho retiro de Emaús, donde voy a comentar lo que ha supuesto en mi vida dicho retiro. Recuerdo mi infancia como muy agradable en el pueblo de Illescas, donde vivo actualmente y trabajo. Y de pequeño recuerdo que iba a un colegio que lo dirigían unas monjas, las hermanas mercedarias, donde recuerdo que antes de empezar las clases siempre rezábamos. Y me inculcaron unos valores que hoy no se llevan.
como compartir, respeto a los demás, pero sobre todo una educación cristiana. Me gustaba muchísimo el fútbol, soñaba con ser futbolista. En casa mi padre nos dio una educación de disciplina, de buen comportamiento, del cual estoy muy agradecido porque me ha servido en los pasos que he ido dando en mi vida. De niño era muy vergonzoso, introvertido, no me sentía valorado ni querido, y eso me influyó a lo largo de mi vida. Recuerdo que fui monaguillo en la parroquia de Santa María de Illescas. Mis padres nos llevaban a mí y a mi hermana a misa todos los domingos. Hice la comunión y la confirmación. La verdad es que no entendía nada de las misas ni de los sacramentos. Lo hacía por obligación. Con 12 años me incorporo en un equipo de fútbol, que en tanto soñaba. Y recuerdo ser futbolista en el cual me sentía querido y valorado. En mi época de adolescencia entro en un grupo de acción católica llamado Movimiento Junior, donde empiezo a conocer a Jesucristo y a impartir catequesis a los niños. En mi época universitaria, donde curso estudios de empresariales, dejo todo lo relacionado con el grupo de acción católica y empiezo a desvincularme de Dios y de la Iglesia, aunque sigo yendo a misa todos los domingos. Al terminar dichos estudios universitarios, monto mi propia gestoría, donde trabajo actualmente y conozco a mi esposa Margarita. Me casé con ella en el Santuario Virgen de la Caridad, de mi pueblo de Illescas, con 27 años, y tenía claro el compromiso que ello conllevaba con mi esposa y con Dios y como cristiano, y que iba a ser una unión de amor, de fidelidad y sobre todo de santidad. Pero empezaron a llegar los problemas del trabajo. Me volví esclavo de mi trabajo. Mi idolatría era el dinero, la seguridad del tener más y más. Yo era el más importante, solo yo tenía problemas. Y así empezaron mis angustias, mis miedos, mi soledad. Vivía para mí. Mi esposa llevaba el peso de mi familia y la crianza de mis hijos. Yo llegué a odiar a mi esposa porque no la entendía. Y mis hijos no querían ni ver a su padre porque les parecía un padre ogro. Toda esa situación, tengo que decir, que me llevó a tener estrés, ansiedad, miedos, pensar incluso en el suicidio. No veía el sentido de la vida, total vivir para trabajar. En mi vida no existía nada, ni el amor, ni el perdón, ni la gratitud, ni la fe, ni la familia. En definitiva, no existía Dios. Recuerdo los fines de semana de total descanso para mí, viendo mis partidos de fútbol del Real Madrid, y mi esposa, pobre de ella, se iba a la iglesia a rezar por mí. Qué bondad y gratitud de esposa. La verdad es que vivía una vida de mentiras, de hipocresía, de máscaras. No existían los valores que me inculcaron en el colegio de las monjas, ni la educación de mis padres. No existía ni la autenticidad ni la verdad. Y así transcurrió mi vida hasta los 50 años. Matrimonio roto y Dios no existía. Recuerdo en el año 2021 la muerte de mi suegra, víctima de una enfermedad que ella asumió como ejemplo de fortaleza, de paz y de asumir que Dios se la llevaba con él. Algo de esa semillita de fe en Dios que conservaba en mi corazón se despertó. En el año 2022, un año después, decido dar un paso en mi trabajo y decido desprenderme de parte de mi cartera de clientes que tanto trabajo me había costado conseguir, aunque supusiera una reducción considerable de ingresos que tanto valoraba. También decido empezar a rezar el rosario todos los días, como consecuencia de una discusión familiar. Y me inscribo al retiro de Emaús, que se celebró el 10 de febrero de 2023, una fecha tan señalada. Recuerdo que durante el retiro de Emaús viví el mejor fin de semana que jamás he vivido. Qué suerte tuve que el Señor me diera la oportunidad de encontrarme con Él. Fue algo maravilloso. Qué gratitud, qué amor, qué descubrimiento. Estaba viviendo el mayor acontecimiento de mi vida, algo asombroso, que Jesús siempre me había acompañado desde que nací, que fui yo con mi libertad para tomar decisiones el que se separó de Él. Sentí que Dios había sido misericordioso y me había demostrado el gran amor que me tenía,
recuperé la fe en Cristo, recuperé la confianza de mi Señor. Y así descubrí a Jesús como mi gran amigo y decidí escucharle y que llevara el camino de mi vida. Aprendí que Dios es amor y que si no tengo amor no soy nada. Y os voy a comentar cómo en mi vida actual, a raíz de haber hecho dicho retiro de Emaús, tengo que decir que sigo trabajando en mi gestoría, pero ahora acompañado de mi gran amigo Jesús, donde paso buenos momentos y malos momentos. Me sirve de ejemplo San José, como un hombre piadoso y justo, silencioso y trabajador de su familia. Llevo actualmente una vida en oración, una vida comunitaria en la Iglesia y de servicio a los demás. La oración me sirve como ejemplo la frase de Santa Teresa de Jesús, en el cual dijo: los frutos del silencio es la oración. Fruto de la oración es la fe. Los frutos de la fe es el amor. Los frutos del amor es el servicio. Y el fruto del servicio es la paz. Pues bien, la oración, tengo que decir, que es el entrenamiento diario para fortalecer mi alma y así confiar en Dios y ser testigo de su mensaje al mundo. Doy gracias a Dios cada día que me levanto, rezo el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, invoco al Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, que me inspire lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, todo para gloria de Dios, para bien de las almas y para mi propia santificación. Leo la lectura del Evangelio del día y reflexiono lo que Dios me quiere decir. A lo largo del día procuro rezar el rosario. Asisto a la misa diaria con mi esposa, Margarita, mi ángel de la guarda. Y compartimos la Eucaristía para recibir a Jesús vivo, que es el alimento del alma. Y al terminar el día, salgo al patio de mi casa y en el silencio de la noche, mirando al cielo, doy gracias a Dios por el día que termina y le pido perdón por los momentos en que le he fallado. En la comunidad de Illescas participo en la vida comunitaria, en el grupo de Emaús de Illescas, donde comparto con mis hermanos cómo Dios actúa en nuestras vidas y rezamos juntos. Con mi esposa estamos integrados en el grupo del proyecto de amor conyugal y compartimos con otros matrimonios experiencias y descubrimos el matrimonio como una vocación. Y como servidor de Dios tengo la responsabilidad de llevar su amor y guiar a familiares y amigos al camino de Dios. Trato de participar en la preparación de los retiros de Emaús para que los caminantes puedan tener ese encuentro personal con Jesús. Y en mi matrimonio procuro renunciar a mis egoísmos, a mis comodidades y acepto a mi esposa en sus necesidades. Con mis hijos procuro escucharlos y compartir sus problemas. En familia, amigos y el trabajo procuro dar ejemplo de alegría, de atención y responsabilidad como Dios me pide. Y por último, quisiera ofrecer un mensaje de alegría y de esperanza. Con Jesús todo es posible. Él siempre nos acompaña. Dejemos que lleve el camino de nuestra vida. Amémosle todos los días. Merece la pena. Nos espera la vida eterna. Soñemos con dar un abrazo al Señor en el cielo. Y termino alabando, bendiciendo a nuestro Señor Jesucristo y dando gracias a la Virgen María como madre e intercesora ante mi Señor. Muchas gracias. El testimonio de este hermano nuestro, casado, que desde su vocación matrimonial y familiar nos ha explicado, desde su Illesca del alma también, pues cómo vive ese encuentro personal con Jesucristo en la vida de oración. Agradecemos su testimonio como tantos y tantos que durante estas ya casi 160 o más catequesis han estado testimoniando, hombres y mujeres, sacerdotes, religiosas, religiosos, consagrados, han testimoniado el profundo amor a Jesús. Es una maravilla
cómo se puede y se debe orar. Todos conocemos ese famoso libro de Michel Quas, que fue clásico, Oraciones para rezar por la calle. Pues yo con tantas veces que escucho, digo, es que es una maravilla cómo se puede orar en todos los lugares y desde todas las circunstancias de la vida, porque en todos los lugares podemos vivirlo todo por Cristo, con Él y en Él. Hasta dentro de una semana en que seguiremos a aprender a orar orando en nuestra Escuela Diocesana de Oración.